Recursos humanos es un área de la empresa que normalmente se encarga del gasto en el mantenimiento del personal. Es decir, desde mi punto de vista, en pocas ocasiones se hace cargo de lo que es el negocio de la empresa. Y eso quiere decir que, por ejemplo, de las distintas cuestiones que tienen entre manos, desde la incorporación del talento, de la selección, etcétera, del desarrollo de ese talento durante el tiempo que están en la organización, del mantenimiento y demás, tienen esquemas en líneas generales bastante limitados. Sobre todo, no tanto en la parte de selección, que puede haber una cierta preocupación por el asunto, por conseguir que tengas gente con un nivel determinado para entrar, sino sobre todo en la parte del desarrollo de las personas. La parte de formación en las empresas está basada en eso que denominamos formación, que es justamente lo que no puede ser el eje de la historia. El eje de la historia tiene que ser el aprendizaje, no la formación. Es decir, el garantizar que alguien forma a otro supone vigilar las cosas que se vigilan actualmente, es decir, si el profesor está, si ha ido, si ha dado su clase, si a la gente le ha parecido bien, etcétera. Pero lo que no se hace es entrar en el elemento clave, que no es la formación, sino el aprendizaje. Y entonces eso supone cuestionar casi todos los elementos que conforman la formación en las organizaciones hoy día. Es decir, nadie aprende con 15 más nada. Entonces eso quiere decir que todos los procesos de aprendizaje que tienen que ser personalizados necesariamente no se están enfocando correctamente, sino que se están enfocando de esa manera que no les permite, por ejemplo, medir el impacto de la formación, es decir, el coste-beneficio que tiene la formación, porque normalmente, como lo que hacen es escolarizarla, con eso nunca van a tener beneficios. En la administración hay desarrollos muy peculiares y muy distintos. El Ministerio de Empleo tiene un soporte informático y digital muy potente. O sea, hay que tener en cuenta que ahí está todo el aparato del Servicio Público de Empleo, que es un aparato enorme, y todo el aparato de la Seguridad Social. Además de un tercer aparato, que es donde yo estoy trabajando, que es el resto, digamos, del Ministerio, lo que es la Inspección de Trabajo, las agregadorías laborales, en fin, todo ese tipo de historias. Yo diría que todavía falta el entender que lo digital tiene que formar parte de las decisiones que se toman funcionalmente. Es decir, ahora mismo llevamos unos años, un par de años más o menos, trabajando seriamente en hacer que las unidades funcionales, las direcciones generales, etcétera, asuman sus responsabilidades y no lo deleguen en informática, en las TIC, para que se le solucione la vida. Entonces, ahora mismo los procesos, las mecánicas de mantenimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera, se están revolviendo desde nuestra unidad, que es una unidad que lleva calidad, auditoría y tal igual, a todas las unidades funcionales, donde se les está explicando que, aunque te dicen cosas como no, pero esto lo habéis hecho vosotros y lo hacéis bien, dice, me da lo mismo que lo hagamos bien, pero la responsabilidad es tuya. Es decir, si hay algún fallo, eres tú el que tienes que tomar las decisiones y el que vas a asumir las consecuencias. Y eso yo creo que, bueno, empieza a funcionar un poquito, pero muy poquito. Pues si hubiese que clasificarlo de 0 a 10, yo diría que podemos estar en la media en 1 o 2. Es decir, es muy bajo. Es decir, la media hablando de todo, grandes empresas, medianas, pequeñas. Es decir, si hablamos solo de las grandes empresas o de las empresas multinacionales, pues estamos más cerca, pero se está más cerca probablemente en los terrenos de marketing, de comercial, de relación con el cliente externo. Las relaciones con el cliente interno son todavía muy cortitas en materia digital. Es decir, en definitiva, fijaros, hay que considerar que claramente la relación o el uso del Big Data para intentar favorecer la relación con los clientes es todavía muy limitado. Pues claro, si ahora miras dentro de la empresa, donde de algún modo se considera que eso es otra cosa, y no debería ser otra cosa, es decir, en definitiva los empleados de una organización son parte de esa organización y no tienen por qué tener un tratamiento peor que el que tienen los clientes de fuera. Entonces, cuando intentas mover toda la empresa para personalizar los servicios, los productos, etcétera, etcétera, lo que no tiene mucho sentido es que no lo hagas con la gente de dentro. Yo creo que hace falta entender cómo se obtiene el beneficio, cómo se obtiene el resultado como consecuencia de la implicación digital, digamos. Es decir, hasta hace poco lo digital se ha traducido en una especie de reducción de costes. Es decir, hay procedimientos que manualmente se están llevando y que si los transformamos y los metemos en el mundo digital se pueden hacer de una manera más eficiente. Entonces, bueno, pues eso, digamos que eso tiene ya unos años de trayecto.
Después de eso se empieza a descubrir que con los datos que se obtienen con ese tipo de manejo se empieza a descubrir que tú puedes relacionarte mejor con el cliente, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza con todos los CRMs, ERPs, etcétera, etcétera, a intentar generar un espacio diferente, digital, de relación con los clientes. Y estamos en eso. Ahora el asunto es, de algún modo, descubrir que eso que se empieza a utilizar para los clientes externos se puede utilizar incluso con más facilidad para los clientes internos. Y yo creo que ahora mismo estamos simplemente la gente haciéndose la pregunta. La formación en competencias digitales, lo digital es un instrumento. Es decir, el asunto básico desde mi punto de vista no es centrar todo en el instrumento a utilizar, sino que lo que hay que hacer es centrarse en la finalidad, ¿no? Y la finalidad es la que sea y para eso utilizas los instrumentos que necesites. En ese sentido, claro que la tecnología es muy significativa ahora mismo y que de algún modo interesa saber cómo se maneja, lo que te permite analizar los datos que te están ofreciendo los clientes, etcétera, etcétera. Pero todo eso responde a un interés básico. Yo recuerdo hace muchos años una anécdota del Tecnológico de Massachusetts, donde hará 20 años, una cosa así, o más quizás, se estaba intentando descubrir el picaporte inteligente. Me decía, ostras, el picaporte inteligente, ¿y eso qué significa? El picaporte inteligente, claro, es un picaporte que cuando tú llegas a la puerta, la tocas para abrir la puerta y en ese momento ese picaporte ha trasladado a todos los elementos que hay alrededor que eres tú, con lo cual la luz, el sonido, en fin, la temperatura, todo se puede adaptar a ti en ese instante. Eso es desde hace un montón de años. Bueno, ahora es cuando se empieza a percibir que es necesario personalizar las cosas. De algún modo, bueno, pues estamos en esa historia. Es decir, ¿por qué todavía cuando llegas, yo que sé, a un gran hipermercado, cuando tocas el carrito, no hay algo que permita que el hipermercado sepa que eres tú y como consecuencia incluso te preparen la compra que habitualmente lo haces? Porque eso teóricamente lo puedes hacer en internet desde tu ordenador, ¿no? No en todos los casos, pero en algunos más o menos. Bueno, pues ahí necesitas evolucionar y las competencias digitales en ese sentido tienen papel, pero el papel tiene que tener un sentido y el sentido es cómo consigo mejorar los resultados, ¿no? Y ese sería un poco el eje desde mi punto de vista.